Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis de postmercado del día 7 de mayo del año 2020. Como bien sabemos, empezamos siempre con nuestra gráfica de 10.000 transacciones y como hemos venido mostrando en los últimos videos, estamos trabajando este rango, un rango muy grande, donde ya tenemos el marcaje de nuestros eventos de Wyckoff. Listo, entonces para el día de hoy lo que nos encontrábamos era un mercado enfrentándose a la resistencia macro, a esta resistencia morada, y en la apertura veíamos que estaba directamente inmerso en la zona. Listo, entonces desde este punto de vista de este gráfico estaríamos tentados o más bien sesgados a tomar trades en corto, por lo que de igual manera debemos buscar una estructura distributiva en esta zona y buscar esa incorporación en trades en corto para buscar ese movimiento hacia la siguiente zona importante macro, que es esta gris clara que se ve acá. Listo, entonces digamos que el contexto hoy era más claro de lo que se venía mostrando en los últimos días, ya que por aquí había mucha congestión, mucha oscilación del precio, mientras que para el día de hoy, a pesar de este movimiento fuerte, vemos que el precio se frena al llegar a esta zona macro y estaríamos casi que viendo un ingreso fuerte de lo que es la oferta de los vendedores en esa zona. De igual manera hay que buscar la forma de participar, la forma correcta. El día de hoy también les quiero mostrar una gráfica intermedia, que es una gráfica de 2000 transacciones, ya que en esta gráfica podíamos ver esta estructura. En esta estructura podíamos ver, según el etiquetado de Wyckoff, una resistencia, un soporte muy claros, y aquí podríamos ver un evento de sacudida. Este evento de sacudida lo que nos hace pensar es que estamos ante una estructura de acumulación, por lo que esta gráfica intermedia, esta gráfica de 2000 transacciones nos está mostrando, nos está dando a entender que va a haber un movimiento al alza. Sin embargo, es un evento o es una expectativa cruzada con respecto a lo que nos muestra la gráfica de 10.000 transacciones, que nos habla de una expectativa a la baja, ya que nos encontrábamos atacando esta zona morada y lo más probable es que la oferta fuerte entre en esta zona. Así que lo que tenemos que hacer es bajar a nuestra gráfica operativa a buscar estructura de trabajo. Entonces es muy importante ver este gráfico intermedio por este evento de sacudida tan relevante, una sacudida tipo 1, que nos daba en principio pues lo que es una estructura de acumulación. Ya si vamos a nuestro gráfico de operación, vemos que en la apertura el mercado, como veíamos, está aquí enfrentándose a la zona de color morado, la resistencia relevante, y también vemos marcado este rango, estos son los límites, el rango de color rojo que habíamos marcado en la gráfica intermedia. Aquí vemos esa resistencia y aquí vemos ese soporte. Entonces esos son los límites de ese gráfico. ¿Qué veíamos en la apertura? Vamos a marcar ese patrón o ese rango que siempre utilizamos para trabajar, donde aquí tendríamos una resistencia y aquí tendríamos un soporte para hacer ese trabajo del método o encasillar pues el movimiento del precio dentro de la metodología de Wyckoff. Entonces vamos a ampliar un poco la gráfica, vamos a quitar esto y empecemos con las etiquetas. Aquí tendríamos el marcaje de la resistencia, el marcaje del soporte. Aquí tenemos una serie de testeos que no los voy a marcar uno a uno, sino que lo voy a trabajar como si fuera un único test. Y aquí también tenemos un test. Aquí es donde se empieza donde empiezan a existir una cantidad o una serie de eventos de manipulación que el profesional nos muestra tanto al alza como a la baja. Entonces en principio, según la estructura que nos viene mostrando el precio, esta etiqueta la vamos a marcar como una sacudida, es lo normal que pensaría uno, más aún viendo este reingreso tan fuerte del precio al rango. Luego de ello, el precio viene y rebota aquí en el soporte y continúa con un rompimiento muy fuerte del soporte. Sin embargo, vemos que el rompimiento se frena inmediatamente, se frena y empieza de nuevo un reingreso a este rango.
¿cierto? Entonces, digamos que en principio ambos son de una magnitud similar. Vamos a trabajarlo como si fuera un falso rompimiento y más adelante miramos cuál de los dos es la verdadera sacudida. Porque en este momento lo que podemos ver es que hay una lucha entre oferta y demanda, perdón, que está muy pareja. Entonces aquí tendríamos un evento de test adicional. Este también sería un evento de test a manera de falso rompimiento. Vamos a marcarlo de esta forma, test a manera de falso rompimiento. Y aquí ya tendríamos lo que sería un rompimiento efectivo del rango y un back, ¿cierto? Ese sería pues como el back, que ya finalmente desencadenaría un movimiento al alza, un movimiento muy potente, una entrada de capital importante por parte de la demanda, que nos daría a entender que en este rango particular hubo, o los vencedores fueron los compradores, ya que lograron pues vencer a la oferta que estaba flotando en la parte superior del rango, en la parte de la resistencia. Entonces, según este movimiento final, lo que deberíamos entender es que este movimiento no es la sacudida original. Este movimiento de acá es un falso rompimiento que actúa a manera de muestra de fortaleza. Es decir, en este momento o en este instante los compradores nos quisieron mostrar que estaban fuertes y este evento sería la sacudida real de ese rango, mientras que esto sería un test. Entonces vean que la interpretación de este par de rompimientos se da casi que al finalizar o al darse este rompimiento efectivo del rango, dando pues una oportunidad operativa muy buena aquí en el back, pero la verdad había que trabajar con mucho cuidado y con mucho detalle estos dos falsos rompimientos, estas dos sacudidas, pero finalmente la sacudida real sería esta de acá abajo, ya que posteriormente el precio continúa con ese movimiento al alza. Una vez el precio, ya pues continuando con el análisis, el precio llega a esta zona, vemos que se frena de una manera importante y nos forma este rango de trabajo. En este rango lo que podemos ver es lo de siempre. Vemos un marcaje de resistencia, vemos un marcaje de soporte, una serie de testeos a resistencia y soporte, testeos constantes. Aquí podríamos ver lo que sería una sacudida inicial, pero finalmente vemos que esa sacudida, vamos a marcarla como sacudida, no tiene la relevancia importante que daría para continuar con lo que habían hecho los compradores en este rango azul claro y seguir ese movimiento tendencial al alza. Veamos que aquí hubo una entrada importante de ventas, entró la oferta a trabajar y se desencadena posteriormente ese movimiento a la baja tendencial con el cual finalizaría la sesión americana. Entonces veamos que finalmente sí había un movimiento o una manipulación importante de la oferta en esta resistencia macro importante, esta resistencia morada. Veamos que siempre los marcos temporales grandes son los que mandan. Si vemos de nuevo la gráfica de 2000 transacciones, podemos ver en este caso que el movimiento posterior que hizo el precio acá fue un falso rompimiento. Realmente es la misma situación en este momento. Estamos tratando de ver si el falso o si la sacudida real es esta o es esta. Eso que nos lo va a decir el movimiento que toma el precio a medida pues que se vaya desarrollando. Si toma un camino bajista, que sería pues lo normal y lo lógico, teniendo en cuenta la zona macro en la que estamos, vamos a tener que esta es la sacudida real, mientras que esto solo fue un falso rompimiento a manera de muestra de debilidad o de fortaleza pues de los vendedores. Pero por el momento, como no nos ha dicho nada contrario el precio, seguimos con el etiquetado normal. Ahora, si el precio lo que define finalmente es continuar una carrera alcista, entonces este sí es la sacudida efectiva y eso sería nada más que un falso rompimiento a manera de fortaleza de los compradores. Pero ya pues cuando el mercado abra nuevamente o continúe pues con su desarrollo, vamos a saber cuál es el desenlace pues de este rango de color rojo. Es muy importante pues tener en cuenta ese dinamismo que hay entre los diferentes rangos. Vean que aquí se ve muy bien lo que es la fractalidad.
Aquí se hicieron en el rango azul, el rango pequeño que está en nuestro gráfico operativo, hicieron un par de falsos rompimientos, que es lo mismo que está haciendo el mercado en un marco transaccional más grande. Entonces ponemos en evidencia lo que es la fractalidad del mercado, donde hace en grande lo mismo que hace en un marco temporal más pequeño, es decir, en micro. Como oportunidades operativas el día de hoy, pues yo realmente solo veo que la oportunidad de trabajar fue esta en largo, a pesar de que por aquí se dieron una serie de testeos importantes, pero era, digamos, delicado el punto de la salida, más teniendo en cuenta este par de eventos, ¿cierto? Entonces, para mí el único trade válido de la sesión era este, y ya pues teniendo un análisis más completo, un análisis más detallado de lo que hizo el precio, se podría considerar que este trade en corto era bueno, pues la manera de back, pero era difícil de identificar ya que no tuvimos en este caso un evento de sacudida que nos permitiera identificar una manipulación evidente por parte del profesional. Entonces lo que vamos a continuar, con lo que vamos a mostrar, perdón, es la operativa que yo tuve el día de hoy. Estamos en la cuenta en vivo, ahí se ve que el modo simulación está desactivado, no tiene el chulito pues como estas otras opciones, y vamos a mostrar las ejecuciones. Yo el día de hoy me voy en stop, tomo 4 posiciones. Recuerden que yo no me guío por el número de trades, sino por la cantidad de puntos de stop. En este primer trade me voy en stop, ya que lo que trato de identificar es que este movimiento, recuerden que inicialmente lo marqué como sacudida, aquí se ve un rompimiento efectivo y lo que esperaba es que esto fuera el back, por lo tanto aquí esperaba un movimiento a la baja, pero no se dio y el precio continúa subiendo. Una vez el precio continúa esa carrera alcista, veo que lo hace con mucha debilidad, veo debilidad por parte de la demanda. En esta parte identifico una sacudida o un evento de manipulación de esta manera, por lo que yo ingreso en este testeo, en este trade en corto, el cual gestiono tal vez un poco mal. ¿Por qué? Porque el trade corre muy bien hasta el soporte, pero aquí se frena y hace una acumulación pequeña, una acumulación leve, lo que me da pues a entender de que no hay fortaleza para continuar con el camino a la baja, por lo cual el trade se debió gestionar en esta zona y hubiera sido pues un día positivo, pero digamos que es un error de experiencia que también se puede ir mejorando. Por lo tanto este segundo trade sale en menos 2, sale en 2 puntos positivos, y ya sumándolo con este anterior quedaríamos en ceros. Y ya posteriormente estos dos trades finales, que ambos salen en stop negativos, con menos 2, son trades que sobran, porque al yo ver este movimiento y ver este movimiento, lo que debía esperar era ver cuál testeo ganaba, si ganaba este movimiento o ganaba este movimiento, cuál de los test era el que tenía mayor fortaleza de fondo, si el de los vendedores o el de los compradores. Finalmente los compradores fueron los que ganaron, ya que se dio ese movimiento al alza. Pero en este punto eran trades demasiado pretenciosos y no tenían por qué haber existido. Obviamente es cuestión de experiencia y la lectura uno la hace pues con cabeza fría después de que el mercado cierra. En su momento uno está tentado a pensar ciertas cosas dependiendo del contexto que uno tenga, y finalmente yo lo que esperaba era que el mercado viniera a hacer una especie de último punto de soporte en esta zona para continuar ese movimiento al alza, siguiendo lo que estaba haciendo este rango de color rojo, ese rango pues que teníamos acá. Yo esperaba que viniera a hacer un último punto de soporte para romper al alza, pero no se dio finalmente ese escenario. Entonces muchachos, esa fue la operativa del día de hoy. Es un día bueno porque es un día que se cumple el plan de gestión, las pérdidas se controlan, que es lo que siempre se debe hacer. Las ganancias ya vendrán en su momento, pero mientras no estén presentes, mientras estemos tal vez con el análisis un poco nublado, lo que hay que hacer es controlar pérdidas, siempre. Eso es lo que nos da la consistencia operativa. Así que nada, esto es todo por hoy. Quedamos atentos a sus comentarios, dudas, inquietudes, y ya saben que cualquier sugerencia de parte de ustedes es bienvenida. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.